Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos en el poblado San Matías Tlalancalecca, acá en el estado de Puebla, y estamos en una zona por demás interesante, como es la zona de la Pedrera. Acá nuestros amigos del Ejido, en alguna ocasión tuve la oportunidad de escucharles y me llamó mucho la atención, pues en esta ocasión nos encontramos en este lugar, en alguno de los 52 montículos que existen en poco más de 53 hectáreas que tiene esta área, que forma parte en buena medida del uso común del núcleo, aunque tampoco puede dejarse de lado que pudieran haber existido la asignación de algunas parcelas. Me acompaña el ingeniero Uriel. Gracias, Uriel, por darnos la oportunidad de estar en esta ocasión por aquí platicando. Dame la oportunidad de escuchar de ti, porque nos has platicado de manera previa algunas cosas por demás interesantes. ¿Qué es lo que significa esta zona de la Pedrera aquí en nuestra zona del Ejido? Bueno, pues antes que nada agradecer su presencia, magistrado, es bienvenido. Sean bienvenidos todos a la zona arqueológica denominada La Pedrera. Denominada así en 1970 por García Cook. Sin embargo, la zona La Pedrera tiene mucha relevancia. Posiblemente sean los orígenes de Teotihuacán. De esa magnitud es nuestra zona arqueológica. Una zona arqueológica que se ha visto envuelto en muchas de las conferencias a nivel nacional, a nivel internacional. Cuando alguien dice Teotihuacán, automáticamente nos vamos a Hidalgo. Sin embargo, La Pedrera precede a Teotihuacán. Muchos de los rasgos que presenta Teotihuacán los encontramos aquí en la zona de La Pedrera. Y también, no nada más comentarle eso, también hemos encontrado pinturas rupestres que datan a lo mejor de los primeros seres, de los otomís, de las leyendas de los gigantes, de los otomís. Entonces es una zona muy diversa, muy interesante, magistrado. Y aquí nos encontramos en la campana, una piedra o una roca que es un símbolo para nuestra comunidad, donde se vio envuelta en muchas de las batallas de los revolucionarios, donde está marcado el año de la revolución, 1910. Y lo que significa acá, Reforma y libertad. Reforma y libertad. De nuestro... Y platicábamos también con Uriel sobre la existencia de algunos militares de alto rango. Nos platicabas hace un momento de dos personajes específicamente. ¿Qué generales son los que teníamos acá en la zona de Tlaxcala, Puebla? Porque la cercanía que tenemos entre estos dos estados, hoy los podemos identificar. Termina Puebla, empieza Tlaxcala, pero en aquel entonces era una zona sola, una zona única. Así Platícanos es. De estos generales. Así es, magistrado, pues comentarle, antes Puebla Tlaxcala, de hecho desde la historia, el libro que escribe nuevamente García Cook le denomina el Valle Puebla Tlaxcala, y justamente en la revolución se llama el Valle de los Volcanes, justamente por la presencia de los tres volcanes, la Malinche, que la tenemos a la parte oriente, y a la parte sur, a nuestras espaldas, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y de ahí surgen dos personajes muy relevantes en Tlalancalecca, el cual uno de ellos lleva el nombre de un bachillerato, el general Santos Hernández Aguilar. Y el segundo, Sabino Díaz, otro personaje que no de menos valor, fue uno de los revolucionarios que estuvo aquí muy firme para lograr tierra y libertad. Pero alguno de ellos decías ahora, ¿era de aquí, de San Matías? Los dos, oriundos los dos. De hecho, se cuenta en las historias de los abuelos que don Santos Hernández Aguilar se codió justamente con el general Zapata. Fue invitado a muchas de sus reuniones, muchas de las cuales están documentadas en fotos. Y de aquí pues era un paso, sigue siendo el paso
A nuestro norte tenemos la México-Puebla, hacia el oriente tenemos el Arco Norte, y de este paso, pues ya surgen mucho más historias. Por ejemplo, al poniente, los bandidos de Río Frío. Está muy cerca de acá. Está muy cerca. Y después la emboscada a los bandidos de Río Frío, que eso ya le pertenece ahora al municipio de Tlahuapan, el puente El Emperador, que también hay un sinfín de historias hacia el Claro. poniente, magistrado. Oye, y aquí de La Pedrera, Uriel, platícanos, ¿qué tipo de trabajos se han podido realizar por las instituciones? ¿Ha habido acercamiento, apoyo? Platícanos de esto. Sí, en el 2012 hubo un proyecto arqueológico trabajado por japoneses, donde se pudo ya documentar lo que en su momento García Cook en los años 70 dejó al descubierto, que existen zonas muy interesantes como es La Pedrera, donde efectivamente no son montículos, son basamentos piramidales, donde efectivamente parece ser que posiblemente un grupo formó, o un grupo de aquí migró a Teotihuacán, y de ahí se hace la gran ciudad, pero que también después regresan y siguen viviendo aquí, y que después de la extinción de Teotihuacán, el grupo, se mantiene un grupo aquí, y después terminan por tapar, y se van ahora a lo que conocemos como San Matías Tlalancaleca, y ahí tenemos una iglesia de 1500, de los años 1550, donde seguramente, o tenemos entendido ahora con la bibliografía, que bajo esa iglesia también era un basamento piramidal inicial. Cuando llegaron los conquistadores, esa parte también le colocaron una iglesia sobre esa. Déjame agregar algo a lo que estás refiriendo, Uriel. Nosotros, los mexicanos, nuestros antiguos pueblos, los pueblos originarios, teníamos nuestras propias deidades, teníamos nuestra propia religión, y lamentablemente en aquel momento, bueno, pues se vino a destruir toda esta religión, y sobre esos montículos, seguramente pirámides, se construyeron muchas de las iglesias que actualmente se tiene en la religión católica. Esto se ve en muchos lugares donde llegó la mano del conquistador, ¿no? ¿Y qué otra cosa hemos hecho acá en esta zona de La Pedrera? Específicamente nosotros hemos tratado de conservarla, cuidarla, preservarla. Para nosotros es una zona, es nuestro patrimonio cultural, el cual hemos tratado de cuidar y preservar. Hemos encontrado literalmente murales en pinturas rupestres. Como las de Cacaxtla. No parecido al de Cacaxtla, más como a los de Tehuacán. Las pinturas ahora de la biosfera de Tehuacán, que salió hace poquito, son muy similares. Y también tenemos pinturas como si fueran los gigantes otomís de Querétaro. También tenemos ese tipo de pinturas aquí. Entonces, decía alguna vez una frase: México es tan rico que a pesar de los saqueos, seguimos siendo ricos, magistrado. Y en esta zona, a pesar de que sigue o es saqueada, sí, seguimos siendo ricos. Entonces, esa es la tarea o la labor de la comunidad o de los grupos como nuestros, bueno, su servidor Rafa y su servidor Uriel, de tratar de cuidar y preservar nuestro patrimonio. Esa es la importancia para nosotros de cuidar el ejido y de cuidar nuestros basamentos piramidales, magistrado. El otro día tuvimos oportunidad con este canal, recordarán ustedes, queridos amigos, que visitamos ahí en Contla, en el estado de Tlaxcala, muy cerca de la capital, a las guardianas del maíz, que son la señora Nico y su hija. Y bueno, nos llamó mucho la atención, y ahora lo refiero, ¿sabes por qué, Uriel? Porque tú me dices, Rafa y yo hemos estado involucrados en procurar esta preservación. Yo no sé, con toda proporción guardada, si en algún momento pudiera considerarse como los guardianes. No los puedo yo nombrar, ¿verdad? Pero sin embargo, quise solo recordar esta situación. Por otra parte, cuando habla Uriel allá de la zona de Tehuacán, también acá en el estado de Puebla, que es una zona reservada de la biosfera,
pues allá tenemos el origen del maíz y se empieza a domesticarse el maíz. Alguna otra vez lo hemos comentado ustedes y yo en este canal, y bueno, hoy podríamos decir, tenemos 72 clases de maíz en nuestro país, que esto lo documenta muy bien el CINI, acá muy cerca también de este lugar, como es en Texcoco, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo, por ejemplo. ¿Y algún proyecto que se tenga en el corto o mediano plazo aquí sobre la Pedrera? Claro que sí, magistrado. Primero que nada, vemos alrededor toda lo que es la fauna y flora. Ha sido lo mismo, depravada. Entonces, ahorita nuestra intención es forestar con nopal. Tenemos muchas especies de nopal. Estamos trabajando para poder identificarlas y forestar con nopal. Asimismo, los árboles que tenemos una plaga, yo creo que es a nivel nacional, muérdago, nosotros lo conocemos aquí como muérdago, que seca los árboles. Entonces también una de las labores es esa, tratar de forestar por lo menos los usos comunes para que nuestro lugar se vea nuevamente verde, a través de especies nativas, no especies de fuera, especies nativas. Sí, porque yo platicaba con nuestro amigo Juan Manuel y le decía, oye, aquí vemos pocos árboles ahora que venimos en el camino. Y él me decía, sí, efectivamente, tenemos muy pocos árboles, pero con estos proyectos esperemos que muy pronto, digo, en el corto, mediano plazo, pudiéramos estar avanzando en esta dirección. Para agregar, con el biólogo Eduardo, tenemos el proyecto de delimitar áreas y tenemos el proyecto con el biólogo Eduardo de delimitar áreas y poder armar un catálogo de flora y fauna, de todo lo que hay dentro de porque tenemos igual mucha planta medicinal en esta zona. Entonces, queremos hacer un catálogo de toda esa planta medicinal, de toda la flora, la fauna, las especies, porque también todavía podemos encontrar. No hemos tenido nosotros la fortuna de ver un cacomiscle, pero en la parte de las piedras y en las partes altas hemos llegado a encontrar heces de cacomiscle. Entonces, el pájaro carpintero, hemos tenido la oportunidad de contemplar el halcón cola roja en pareja, sopilotes, águilas. Entonces, Coyote. queremos armar bien un catálogo. Hemos tratado de identificar igual a ver si alguien tiene fotos de coyotes, porque hay personas aquí que trabajan todavía sus tierras que han tenido los encuentros con los coyotes. Sí. Entonces, pues está ese proyecto ahorita también en puerta para poder en algún momento con ese catálogo registrar la zona con todo esa información. Excelentes proyectos, Rafa. Yo creo que era muy importante que nos compartieras esto que ustedes están haciendo, Uriel, claro. Rafa, Uriel. Yo creo que dicen que para los buenos proyectos nunca se escatiman apoyos ni recursos. Esperemos que esto se pueda ir dando en el muy corto, mediano plazo, porque evidentemente tendríamos la necesidad como mexicanos en este lugar del estado de Puebla, importantísimo en la historia de Puebla. Ya lo decíamos hace un momento, el origen del maíz lo tenemos ahí en esta zona de la biosfera, en Tehuacán. ¿Cómo olvidar también 1862, allá el 5 de mayo de 1862, con la batalla de Puebla? En fin, tantas y tantas cosas se han vivido, pero sobre todo me parece que no podemos vivir solamente del recuerdo. Esa parte de la historia, que si bien es importante, hagamos nosotros mismos nuestra propia historia. ¿Algo que quisieras decir antes de despedir este programa? Claro que sí, magistrado. También aquí nos acompaña Genaro, que el tema del chile poblano, también él todavía conserva el original chile poblano, sin químicos, y también tiene aquí una historia impresionante el tema del chile poblano, el chile que conocemos ahora, por ejemplo, en Calpan. Pues seguramente aquí también en Tlalancaleca hay historias sobre el tema del chile poblano. Ya le estaremos preguntando a él un poco sobre esto para que igual Juan Manuel, con la representación que tiene, nos pueda platicar un poco de lo que se está viviendo acá en el ejido, ¿no? Sí, y por último, el tema del maíz, también seguramente les voy a mostrar mi chaleco, les voy a dar la espalda, perdón público. Atrás traigo
una vasija que se encontró en las excavaciones de los japoneses, y eso hace mención a una semilla germinando, justamente de maíz. Entonces hay mucha historia aquí en Tlalancaleca. Y hay que compartirla. Les vamos a tocar la campana. Sí, por favor, Uriel. Ay, quédese, magistrado. Dicen que los revolucionarios disparaban a este tipo de rocas para distraer al enemigo porque se dispersaba el sonido y no sabían desde dónde los estaban atacando. Esto es. Es una campana. Aquí hemos tenido los grandes estrategas, pues, como allá Francisco Villa, cuando decían que arrastraba allá los mezquites, allá en el campo, para que el enemigo pensara que venía un gran ejército. Y bueno, era la estrategia de Francisco Villa, que después también se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, haciendo un poco lo que hizo acá en 1910 Villa, ellos también lo hicieron allá, pero con los vehículos del Volkswagen, que es uno de los vehículos que ellos tenían. Estimado Uriel, yo quiero agradecerte en todo lo que vale esta oportunidad y espero que solo sea la primera y no la última de algunas otras que podamos tener, porque creo que resulta interesante y, como decíamos hace un momento, tenemos que seguir escribiendo nosotros nuestra propia historia. Y hoy estamos en San Matías Tlalancaleca. Bueno, pues participemos en la medida de nuestras posibilidades, precisamente de que se conozca lo que tenemos aquí y de ir escribiendo nuestra propia historia. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la